A continuación hablaremos de dos procesos cognitivos, memoria y atención. Iniciamos por memoria, entendiendo que es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el pasado. Se almacena el conocimiento que se tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. Continuamos por reconocer las regiones cerebrales implicadas en el proceso de memoria. Encontramos el lóbulo temporal dividido en superior, medio, inferior. Allí mismo encontramos la amígdala y el hipocampo. Desde la parte superior se activan los recuerdos vía auditivo. En la parte media encontramos el hipocampo, quien es el encargado de almacenar los recuerdos. Y en la parte inferior el reconocimiento visual de los objetos y caras es la zona que se activa. Continuamos con la clasificación de la memoria. Allí encontramos como primera parte la memoria a corto plazo, la cual es un sistema de capacidad limitada en el que la información entendida que llega de los registros sensoriales se mantiene unos segundos antes de caer rápidamente. Por ejemplo, cuando retenemos por un breve tiempo algún número celular o algún número de identificación y al momento luego ya de dejarlo de usar se nos olvida. Como segunda parte encontramos la memoria a largo plazo. Es aquella que permite retener de modo permanente o casi permanente hechos significativos. Por ejemplo, el pastel que cocinaba tu abuela o algún plato típico de tu hogar. Sin embargo, no es la única gran memoria a largo plazo, sino que dentro de ella se encuentran clasificaciones o categorías. Dentro de la memoria a largo plazo encontramos la memoria procedimental. Es aquella en donde evocamos habilidades, destrezas, que tiene que ver con saber hacer las cosas. Por ejemplo, la habilidad de montar bicicleta. Es un aprendizaje que tenemos de manera significativa y perdura en el tiempo. También dentro de la memoria a largo plazo encontramos la memoria declarativa, en donde sus contenidos pueden ser traídos a la conciencia en forma de proposiciones o de imágenes mentales. Por ejemplo, si en una conversación te nombran un barco, de manera imagen mental, se te viene el barco que conoces o alguna situación vivida dentro de uno de ellos. Esta memoria declarativa también cuenta con dos subcategorías que vamos a ver a continuación. Encontramos la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica cuenta acontecimientos específicos que nos han ocurrido en un momento dado o en un determinado lugar. Por ejemplo, una fecha especial como el matrimonio. En la memoria semántica está relacionada con el lenguaje, incluye el conocimiento general como los significados, los conceptos o palabras que tenemos ya en nuestro saber. Para finalizar con la memoria hablaremos sobre las patologías. Una de ellas es el Alzheimer, la cual es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza en su forma típica por una pérdida de la memoria y progresivamente otras capacidades mentales y ejecutivas como la orientación, planificación, generación de nuevos aprendizajes y la resolución de problemas. Otra patología es el deterioro de la memoria asociado con la edad, la cual es un trastorno relativamente benigno que puede ser bastante común por el hecho de estar vinculado con el envejecimiento normal y el evidente incremento de la expectativa de vida en el ámbito mundial y nacional. Continuamos con el otro proceso cognitivo, la atención, el cual se trata de un proceso complejo y multidimensional que depende de varios sistemas neurales diferentes. Está relacionada con distintas fuentes de información procedentes del medio y con otros sistemas motores, motivacionales y emocionales. Dentro de la atención encontramos varias subcategorías como la atención sostenida, atención focalizada y atención selectiva alternante y dividida. En este momento vamos a reconocer las áreas cerebrales activadas en la atención sostenida, la cual es regulada por el sistema reticular, cuenta con conexiones talámicas, límbicas, frontales y de los ganglios basales, los cuales se comunican por medio de la dopamina. Continuamos con las áreas implicadas en la atención focalizada,
la cual es regulada por el sistema atencional posterior, conexiones del cingulado anterior, zonas prefrontales y el núcleo caudado. Conexiones que se comunican por medio de la noradrenalina. Finalizamos con las áreas cerebrales activadas en la atención dividida, sostenida y selectiva. Allí encontramos que es regulada por el sistema atencional anterior, en donde tenemos conexiones del córtex prefrontal, áreas subcorticales, como los ganglios basales. Ellas también se comunican por medio de la noradrenalina. Continuamos con las tipologías de la atención. El primero que encontramos es atención en estado de alerta, la cual se activa ante un estímulo muy relevante, atractivo, novedoso o ante una situación de peligro. También implica la capacidad de seguir estímulos u órdenes. Un ejemplo de esta atención es cuando estamos concentrados haciendo algún tipo de trabajo, escuchamos una alarma y de una vez focalizamos nuestra atención a ese signo de alerta. Continuamos con la atención focalizada, la cual es una habilidad para enfocar la atención a un estímulo visual, auditivo o táctil. No se valora el tiempo de fijación al estímulo, sino la capacidad de redirigir el foco atencional hacia el estímulo correcto. Un ejemplo de esto es como cuando va conduciendo y alguien a su lado intenta hacerle conversación. Puede usted participar de esa conversación, pero su foco siempre va a estar inicialmente en la conducción. Continuamos con la atención sostenida, la cual es la capacidad de mantener una respuesta de forma consistente durante un periodo de tiempo prolongado. Se divide en dos subcomponentes. Se habla de vigilancia cuando la tarea es de detección de un estímulo y de concentración cuando se refiere a otras tareas cognitivas. Un ejemplo en los niños es la construcción con bloques de madera o con materiales no convencionales, tapas, ramas, palitos, lo cual exige de una atención prolongada para cumplir con el objetivo que él mismo se propone. Continuamos con la atención selectiva, la cual es la capacidad para seleccionar de entre varias posibles la información relevante a procesar o el esquema de atención apropiado, inhibiendo la atención a unos estímulos mientras se atiende a otros. Por ejemplo, cuando estás realizando alguna actividad académica y alguien detrás tuyo entabla una conversación, tu atención selectiva va enfocada a tu trabajo e inhibes la conversación que tienen los demás. Continuamos con la atención alternante, la cual es la capacidad que permite cambiar el foco de atención entre tareas que implican requerimientos cognitivos diferentes, controlando qué información es procesada en cada momento. Por ejemplo, cuando estás realizando un trabajo en tu computador y al mismo tiempo pones a preparar un arroz. Allí la información procesada para cada estímulo tiene un momento adecuado. Continuamos con la atención dividida, la cual es la capacidad de atender a dos cosas al mismo tiempo. Es la capacidad de realizar la selección de más de una información a la vez o de más de un proceso o esquema de acción simultáneo. Un ejemplo de ello es preparar algún tipo de alimento mientras realizas una llamada telefónica. Finalizamos con el reconocimiento de las patologías de la atención, como el trastorno de déficit de atención. En las personas con trastorno de déficit de atención, los circuitos y los grupos de neuronas que controlan la atención son de menor tamaño y menos activos, hipofunción neuronal. En las personas con TDAH, al presentar esta función deficiente de estos circuitos, el cerebro compensa activando otras zonas, como las emocionales o las motoras, lo que hace que el procesamiento de los datos sea defectuoso. Continuamos con la patología hipoprosexia, la cual es la disminución de la capacidad de atención pasiva y activa, presente en el retardo mental y en la depresión. También vemos la aprosexia, la cual es la incapacidad de fijar la atención, la cual sucede en intoxicaciones y las demencias.
Continuamos con la patología hiperprosexia, la excesiva atención sobre un estímulo determinado con incapacidad de responder a otros estímulos. Se presenta en el trastorno de pánico. Por último, encontramos la patología de perseveración, tendencia a permanecer en una misma actividad con gran dificultad para cambiar a otro patrón de respuesta.